Buenas noches a todos. Yo soy Virginia Aguirre Talamona, soy directora de Cultura de la Municipalidad de Curuzú-Paquiá. Voy a presentar a la licenciada Viviana Saavedra, es licenciada en Gestión de las Artes de la Universidad de El Salvador. Se desempeña como docente a cargo de la Cátedra de Crítica de Arte de la Universidad de El Salvador. Escribe artículos sobre temas de arte contemporáneo en la revista especializada Arnexus de Bogotá, Colombia. Ha dictado cursos sobre historia del arte de la fotografía y actualmente sobre arte contemporáneo, y es una especialista en cocina que vamos a tener haciendo un vivo después, cocinando para los cursupateños en nuestra fanpage acá en Curuzú-Paquiá. Bueno, yo le doy a todos la bienvenida, y bueno, voy a silenciar todos los micrófonos para que podamos tener una charla fluida con Viviana. Vamos a dejarla disertar a ella y después vamos a abrir la rueda para que podamos preguntar todas las inquietudes que tengamos. Muchas gracias. Te dejo la palabra, Viviana. Bienvenida. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Acá desde Buenos Aires haciendo una pausa para dedicarnos, salir un poco del contexto que nos agobia, sobre todo acá en la capital, y bueno, poder meternos en un tema que a mí me apasiona, como es el arte, y sobre todo el arte contemporáneo. Me he dedicado más que nada a eso en los últimos años, en los últimos 10 años, y bueno, me interesa, es un tema apasionante, complejo, muy complejo, que da para hablar, para hacer un curso entero, digamos, con lo cual vamos a hacer un esfuerzo para en este rato poder dar lineamientos generales que nos disparen sobre todo curiosidad, preguntas, ganas de seguir investigando, porque acá no voy a dar yo un discurso cerrado, ¿sí? Sino que voy a recurrir a diferentes autores, diferentes líneas e imágenes para poder introducirnos en este complejo tema del arte contemporáneo. Para empezar, vamos a ver si esto sale bien, les quiero mostrar un video. Para eso sí deberíamos habilitar el audio, Virgi, por 2 minutos dura el video, ¿sí? Pero me gustaría partir desde acá, para... Antes de la Segunda Guerra Mundial, el tercer Reich era un tipo de política cultural bailar, también tiene que disciplinar la cuota. Hitler y Goering piensan una muestra que... Subir el volumen, Viviana, del video. Contrastándolos con la degradación del arte judío. Entonces, en 1937 inauguran en simultáneo 2 muestras. Una es la gran exposición de arte alemán, que exhibe los ideales estéticos del régimen, y la otra, que se llama Intertete Kunst. La traducción es arte de general, que por otra parte representa la idea de Hitler de que el arte moderno era un síntoma de la degeneración mental de los artistas y su ansia por pervertir a la gran nación. El lugar físico que buscan para la muestra de arte degenerado lo eligen por su falta de luz. Las horas se vean mal, disculpe, se escucha muy bajo. Incluso las apoyan. Perdón, ¿se escucha muy bajo? Sí. Subile el volumen de ahí del video, a ver si podés. A ver ahora. Yo tengo ahora puesto lo máximo que se... ¿Lograron entender algo hasta acá? No, ponelo de vuelta. Bueno, vamos a comenzar. Muestras más extraordinarias en la historia del arte fue idea de Adolf Hitler. Un año antes de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich instala un tipo de política cultural donde el arte también tiene que disciplinar al pueblo alemán. Hitler y Goering piensan una muestra que exprese y represente los valores alemanes, contrastándolos con la degradación del arte judío.
Entonces en 1937 inauguran en simultáneo dos muestras. Una es la gran exposición de arte alemán, que exhibe los ideales estéticos del régimen, y la otra, que se llama Entartete Kunst. La traducción es arte degenerado, que por otra parte representa la idea de Hitler de que el arte moderno era un síntoma de la degeneración mental de los artistas y su ansia por pervertir a la gran nación. El lugar físico que buscan para la muestra de arte degenerado lo eligen por su falta de luz, para que las obras se vean mal, las cuelgan sin marcos, incluso las apoyan en el piso y las acompañan de frases, de slogans degradantes como naturaleza judío, arte de negritud. Y en el catálogo de la exhibición comparan obras de arte, entre otros de Chagall, de Kandinsky, de Paul Klee, de Mondrian, de Kosciuszko, de Gross, las colocan al lado de fotografías de personas que sufrían alguna malformación. Incluso había una sala de arte abstracto catalogada Sala de la Locura, que incluía pinturas realizadas por enfermos psiquiátricos de un hospital. Ahora, el escándalo que proponía la propaganda nazi contra estas obras de arte moderno generó más curiosidad en el público alemán, de manera que la exhibición fue un éxito extraordinario, único. En un discurso para la BBC, Hitler, hablando de la muestra de arte degenerado, dice que las obras de arte que no puedan ser entendidas por sí mismas y necesitan de un pretencioso libro de instrucciones para justificar su existencia, nunca más llegarán al pueblo alemán. Y creo que hay que tener un poco de cuidado, porque esta declaración, a mí por lo menos, me hace eco en el aquí y ahora de muchos artistas, curadores, galeristas y público que todavía atesoran esta idea acerca de las obras de arte. Arte es lo que no necesita de una explicación para que lo entienda todo el mundo. Bien, espero que se haya escuchado. Saber que... Perdón, ahí estamos. Sí. Sí, yo escucho, no escucho ahora, a ver. Hola. No, se escuchó, me parece que era el inicio del otro video, no un comentario nuevo, me parece. ¿Cómo? Se escuchó un comentario, pero del video que se reprodujo después del que pusiste, no nuestro, de esta sala. O sea, no se vio bien el video, no se escuchó bien. Se escuchó perfecto. Sí, se escuchó perfecto. Listo. Yo estoy escuchando a veces un poquito como con una resonancia, por eso no entiendo bien. O sea, yo quería partir de este video. Este video está realizado por un artista teórico del arte y psicólogo que se llama David Naon, que es la persona que hizo este pequeño video, y elegí partir de acá porque nos hace referencia a uno de los problemas principales del arte contemporáneo, que es esta última frase dicha por esta mujer que aparece este minutito al final, que dice que una obra de arte no necesita ser explicada. Esa persona es Avelina Lesper, que es una crítica de arte contemporánea, o sea, vigente en este momento, que es una, diría yo, una detractora del arte contemporáneo, ¿no? Una de las cuestiones más indicativas de que estamos hablando de arte contemporáneo es esta reacción, no solamente del público general, sino de los mismos especialistas frente a ciertas obras de arte con una, digamos, cuya reacción es la indignación, ¿no? El enojo, la incomprensión. O sea, esto es un poco digamos, el clima en el que se presenta el arte contemporáneo, ¿no? Esta suerte de indignación, de falta de comprensión. Y por eso quería iniciar con este video que marca, ¿no? Esta referencia a Adolf Hitler y su denostación del arte moderno en aquel momento, comparándolo, ¿no? con
con un arte degenerado, ¿sí? Para iniciar, digamos, enfocándonos de lleno hacia las obras de arte, elegí esta obra de un artista argentino, no sé si lo conocen. Voy a cambiar acá la pantalla para poder ver los títulos. Ahí está. Es un artista argentino que se llama Adrián Villarrojas, un artista nacido en los años 80, que hoy por hoy tiene una influencia dentro de lo que es el mainstream del arte contemporáneo mundial, una presencia muy fuerte. Es un artista que ha circulado en el 2011 por la Bienal de Venecia, en el 2013 el 2012, perdón, por la Documenta de Kassel, ha exhibido obra en el MoMA en Nueva York, lo representan las grandes galerías del mundo, Marian Gutman, de Nueva York, Londres, París, la Galería Kurimazuto de México, o sea, las grandes galerías son lo que nos representan, ¿no? Ha hecho obras de sitio específico en el Jardín de Tullerías en París. En fin, es un artista contemporáneo plenamente ubicado dentro de lo que es el contexto del arte contemporáneo. Y elijo esta obra hermosa desde mi punto de vista, que es una obra que Adrián presentó en la segunda edición de la Bienal del Fin del Mundo, en Ushuaia, en el año 2009, y la obra se llama Mi familia muerta, ¿sí? Es una obra de sitio específico, de grandes dimensiones, tiene 28 metros de largo y el ancho varía entre 3 metros y 4 metros, es una obra de dimensiones contundentes, por así decirlo, ubicada en un bosque de la Patagonia. La elijo porque me sirve de disparador esta obra, tomándola metafóricamente hablando, para empezar a hacer referencia al arte contemporáneo y a lo que se viene llamando desde hace muchos años la muerte del arte, a partir del surgimiento del arte contemporáneo. Esta obra parece que fuera una metáfora a su vez de la existencia humana, ¿no? Está esta enorme figura que la reconocemos como la figura de una ballena, de una enorme ballena, que está explícitamente está fuera de lugar, o sea, está en medio de un bosque, está muy lejos de su medio. Es ahí donde hay como sucede en el arte contemporáneo, hay una pérdida de límite. O sea, la ballena está más allá del límite de su hábitat natural. Esa pérdida de límite podemos hacerla análoga a esta pérdida de límite que parece tener la obra de arte contemporáneo con respecto a los formatos tradicionales, ¿no? La pintura y la escultura sobre todo. Y pese a que esta obra recurre a una técnica clásica que es la escultura, ¿sí? Porque en sí es una escultura, esta forma de contextualizarla, esta forma de escaparse del contexto del museo o de la galería, que es el ámbito natural, entre comillas, en el que estábamos acostumbrados, digamos, históricamente, a ubicar las obras de arte,
el hecho de que sea una escultura queda ahí como en segundo plano con respecto a todo lo demás, ¿no? O sea, queda como por fuera, ¿no? Metafóricamente hablando, de la historia del arte, queda como por fuera del campo del arte. Es una obra, como les decía, site-specific, que Adrián Villar Rojas la realizó in situ y que tendrá, no sabemos hoy, porque esto es de hace más de 10 años que está esta obra, no sabemos en qué estado estará en este momento, pero la intención de Villar Rojas fue justamente dejarla, ¿no? Ahí al devenir del tiempo, al devenir del clima, ¿sí? Fue hecha con esa intención. Y nos aparece, por último, una palabra que es clave en el arte contemporáneo, que es la palabra contexto, ¿sí? La obra de arte como clásicamente la hemos tomado, una pintura, una escultura, es una forma acabada en sí misma y que en general, como hablábamos antes, está exhibida dentro de un entorno que tiene que ver con las instituciones de arte, un museo, una galería, una escuela de arte. Sin embargo, esta obra trasciende ese contexto y vamos a ver que va a ser una constante en el arte contemporáneo el contexto tanto como la obra. O sea, el contexto es tan importante como la obra porque la obra de arte contemporáneo se sale de los ámbitos habituales y se inserta en otros campos que a su vez eran campos también autónomos, cerrados, tal como fue el arte por muchísimo tiempo, ese campo con sus propias reglas. Y ahora el contexto va a ser definitivo a la hora de apreciar dónde y cómo se exhibe una obra, cuando trasciende los muros de las instituciones, ¿no? El arte contemporáneo tiene otra característica, que es hacerse propias, por decirlo de alguna manera, obras que pertenecieron al pasado. Con lo cual hay dos conceptos muy ligados al arte contemporáneo que tienen que ver, uno es la cita, ¿sí? O sea, citar aquellas grandes obras que ya están en nuestro bagaje como obras de arte consagradas. Y la segunda término muy asociado al arte contemporáneo, muy, muy ligado al arte contemporáneo, es la apropiación. Es decir, apropiarse lisa y llanamente de obras que pertenecen al pasado para resignificarlas de alguna otra manera. Por eso, acá la metáfora con la obra de Adrián Villar Rojas, vemos que la piel de la ballena lleva esas marcas como permanentes, esas cicatrices de marquitas de varicela o de viruela que quedan para siempre, y podemos hacer un paralelo entonces con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo lleva esas marcas del arte moderno, ¿sí? Se sirve, entre comillas, por así decirlo, de las obras de arte moderno para resignificar sus acciones, el arte contemporáneo. Y este otro punto ya se los había mencionado, ¿no? Es una obra perecedera, esto es contrario también a lo que siempre, digamos, estamos acostumbrados históricamente dentro del arte contemporáneo, que las obras siempre
fueron hechas para durar, para ser preservadas, ¿sí? Y sin embargo, el arte contemporáneo parece haberse desviado de esa meta. Es más, la obra de arte contemporáneo muchas veces, como en este caso, es efímera. Y por eso muchos teóricos han hablado varias veces de la muerte del arte, ¿no? Del fin del arte. Bueno, estábamos entonces con un artista contemporáneo, argentino, pero de fama internacional, y ahora les propongo seguir con esta complejidad del arte contemporáneo y transportarnos 100 años, más de 100 años para atrás. Esta obra, ustedes la conocerán, es la famosa obra de Marcel Duchamp, Fuente, que fue realizada en 1917. Y aquí vamos a ver por qué volvemos 100 años atrás. Vamos a ver que en la mayoría de los teóricos y críticos e historiadores que intentan dar cuenta del nacimiento del arte contemporáneo, vamos a ver que Marcel Duchamp es aquel artista que es siempre mencionado como aquel caso inaugural de la categoría lo contemporáneo. No, o sea, Marcel Duchamp es considerado como un artista contemporáneo, pero fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo se inicia muchos años, muchísimos años después de la aparición de Marcel Duchamp. Pero Marcel Duchamp tuvo este gesto, ¿no? Gesto es una palabra muy usada también dentro de lo que es el vocabulario del arte contemporáneo. Se habla muchas veces que los artistas, más que fijarnos en su producción o en su destreza técnica, el acento está puesto en el gesto del artista. Y el inaugurador de los gestos en el arte contemporáneo fue sin duda Marcel Duchamp. Según César Aira, por ejemplo, yo acá les tomé 3 autores como para tener, digamos, un panorama de cuántos son los autores que toman a Marcel Duchamp como comienzo para hablar del arte contemporáneo. O sea, toman a un artista de 100 años para hablar del arte actual. Y eso se da porque, por ejemplo, César Aira, que no sé si han tenido el agrado de leer alguno de sus muchísimos libros, es un escritor argentino consagrado, se dice que es uno de los escritores más influyentes actualmente de la literatura latinoamericana. Ha escrito también sobre arte. Les recomiendo, después se los muestro al final, les recomiendo un libro de él muy interesante donde hay un artículo que se llama Sobre el arte contemporáneo, donde él da cuenta de qué es el arte contemporáneo para él. Y es muy interesante. Por ejemplo, César Aira dice de Duchamp, con respecto al arte contemporáneo, que él fue el mito de origen del arte contemporáneo. Y fue el primero en el que discurso y obra fueron dados a un mismo tiempo. No se concibe la obra de Duchamp sin la concepción de la idea, del gesto, ¿no?
de Marcel Duchamp, un objeto de uso corriente como obra de arte. Y esto lo menciona César Aira porque justamente, volvamos al video, con esta persona que aparece al final, que es Avelina Lesper, cuando dice una obra de arte no necesita ser explicada. Yo por eso ahí remarco la palabra discurso. El arte contemporáneo, al arte contemporáneo le fue necesario un discurso, porque el arte contemporáneo muchas veces no nos ofrece esa captación directa que nos ofrecía el arte histórico, ¿no? Entonces, César Aira dice, sin lugar a dudas, esto ocurrió hace 100 años, pero sin lugar a dudas fue Duchamp el que inició esta categoría de lo contemporáneo. Tenemos otro autor también que da cuenta del fenómeno contemporáneo, que es un teórico español que se llama José Jiménez, que lo que destaca en la obra de Marcel Duchamp es señalarlo como el primer artista que utilizó la imagen como un signo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo utilizo un como Duchamp, ¿no? Utiliza un portabotella como obra, nosotros ya reconocemos el portabotellas como objeto de uso común, que era en ese momento, ¿no? Era un objeto donde se escurrían las botellas luego de lavarlas. Es decir, para José Jiménez fue un adelantado Duchamp en ese sentido. Por eso, una de las obras, que yo en este momento no la tengo acá, pero probablemente la conozcan, que es esa imagen de la Gioconda, que Marcel Duchamp la toma y le interviene, le dibuja un bigote, lo que hace es un señalamiento, una intervención en una imagen que ya es reconocida por todos. Esa imagen ya está incorporada en nuestro mundo de signos visuales. Otra de las incorporaciones, que hay otro pensador, filósofo francés, Gerard Genet, lo que dice sobre Marcel Duchamp, que fue el primero en el que la obra es ese acto, ese gesto de proponer ese objeto usual como obra de arte. Es el primero en hacer esto. Y todos estos rescates que hacen estos autores en torno a la obra de Marcel Duchamp están vinculados muy, muy estrechamente con el arte contemporáneo y el hacer contemporáneo de los artistas. Entonces, una de las maneras de comenzar, por eso les digo que es un tema complejo, que da para largo, y que todos los años en mi materia yo hago incorporaciones en el programa, porque todos los años hay teóricos que hacen nuevas lecturas, o sea, el arte contemporáneo es un fenómeno dinámico, en el que hay todo el tiempo aportes. Por eso acá nos vamos a tratar de dar algunas ideas, ¿no? Y para eso es importante hacer una distinción bien fuerte entre lo que fue el arte moderno y lo que empezó a ser tiempo después, con fecha de nacimiento muy diferentes según los autores. O sea, el arte contemporáneo tiene una fecha de nacimiento que difiere según los autores, y ver que esta diferencia entre lo moderno y lo contemporáneo nos va a posibilitar poder ingresar en el mundo de lo contemporáneo, del arte contemporáneo.
veamos qué pasó, a qué llamamos ese periodo histórico que se llamó la modernidad, ¿no? La modernidad fue aquel periodo que también tiene diferentes fechas de nacimiento, según los autores, pero el siglo más relevante, por así decirlo, más destacado con respecto al el siglo XIX. El siglo XIX estuvo repleto de invenciones, de un desarrollo técnico enorme. Recordemos que en ese siglo, por ejemplo, apareció la fotografía, entre otros muchísimos avances tecnológicos. Pero ¿cuál fue el cambio radical en este periodo? En este periodo hay un cambio de foco, digamos, con respecto a lo que es la inteligencia humana, a lo que es la razón. La razón humana, el hombre, pasó a un primer plano en relación a aquella visión anterior que tenía que ver con que Dios y como institución la Iglesia, digamos, eran el centro y la explicación y el referente de todo el fenómeno humano, ¿no? De todo el fenómeno humano y espiritual, ¿no? Eh, durante la etapa digamos, en la modernidad, eh, el dominio, ¿no?, de la ciencia y la tecnología se coloca digamos, en un primer lugar. Como imagen, eh, les coloco acá la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel fue construida entre 1887 y 1889, a finales del siglo XIX, y lo que ocurrió acá digamos, visualizamos acá este desplazamiento, ¿no? En el que la aguja, ¿no?, más elevada no está en una iglesia, no está en Notre Dame, digamos, siguiendo el ámbito parisino, sino que está en una construcción diseñada y pergeñada por el hombre. O sea, este es el gran desplazamiento que ocurre durante la modernidad, ¿no? Esta idea, herencia del iluminismo, ¿no? En las que la verdad está en la lógica y en la razón, y el centro de todo eso es el sujeto, es el hombre, ¿no? Se echa de lado las verdades que en un momento anterior fueron dadas por lo religioso, ¿no? Se deja muy de lado lo religioso, la superchería, ¿no? Los mitos, todo aquello que no viene de lo que es la razón y lo que la razón puede, este, la razón puede con todo. O sea, hubo tal supremacía, tal idea de progreso, esa es la idea central de la modernidad, que el hombre tenía la capacidad de progresar y de evolucionar hasta límites insospechados, ¿no? Después hubo lamentables acontecimientos históricos que echaron un poco por tierra esta creencia, pero la modernidad se manejó por esta creencia, por esta firme fe, valga la contraposición, en la razón, ¿no? ¿Qué pasa con el arte? En el arte también se creyó por mucho tiempo en esta idea evolucionista, ¿no? La pintura iba a progresar, ¿sí? Durante el periodo moderno aparece las vanguardias, ¿sí? Aparecen las vanguardias como oposición, eh, ¿no? Esta querella que hubo entre los antiguos y los modernos. Las vanguardias venían, este término que es de origen militar, pero
la idea esta de ir al frente, de unir el arte, que el arte se disipara en la vida misma, esta voluntad opositora con el arte antiguo. Y esta creencia de que la pintura, recordemos que en este momento aparece, por ejemplo, el cubismo como gran movimiento, a principios del siglo XX, se va pensando en que la pintura va a evolucionar y va a ser capaz de llegar también, así como la razón con la tecnología, la pintura va a llegar a límites insospechados en su evolución. Toda evolución, ¿no? Está asociada a una idea de progreso, así como en lo tecnológico, ¿no? El museo, aparece el museo como gran institución durante la modernidad, o sea, la obra de arte sale del ámbito religioso y se instala en su propia institución, que es el museo. Los artistas se sirven a su vez de los progresos técnicos. Pensemos en los impresionistas que empezaron a trabajar con el tema de la incidencia de la luz, ¿no? Todas estas características que vamos viendo muy, digamos, rápidamente, son las que conforman las ideas que dominaron durante la modernidad. Acá tenemos esta imagen de un pintor que aquí estamos ya adentrados en la primera mitad del siglo XX, y aquí podemos decir, no vamos a hacer una revisión por falta de tiempo, ¿no?, de todo lo que evolucionó la pintura hasta este momento, pero Jackson Pollock es considerado como, digamos, el escalón máximo al que pudo llegar la pintura en su pretensión de evolución, ¿sí? Pollock está ubicado dentro de un movimiento cuyo nombre fue creado por un crítico que fue Greenberg, Clement Greenberg, quien dio nombre a la pintura, no solo de Jackson Pollock, sino de todo un conjunto de pintores que surgieron en Estados Unidos cuenta que fue un gran movimiento que se llamó expresionismo abstracto. Hasta acá estamos dentro de una modernidad, de un pensamiento moderno pleno, de un pensamiento de progreso, de un pensamiento de evolución que incluye la pintura. Jackson Pollock, sabemos que, bueno, luego muere, acá lo tenemos en plena acción, ¿sí? Digamos, dentro de lo que se llamó la action painting, Pollock fue, digamos, el primer pintor que dio vuelta a las cosas. En vez de poner su bastidor delante, colocó su lienzo, su papel desplegado en el piso, y era él el que se movía alrededor, ¿no?, de la superficie en la que pintaba. Y bueno, esto es para señalar hasta qué punto fue la evolución de la pintura. ¿Qué pasó después de esto? Lo que pasó después de esto, les hago un pequeño señalamiento. Casi, digamos, todo el periodo moderno, el foco estuvo puesto en Europa, y sobre todo en París. Después el foco cambió. Después de la Segunda Guerra, el foco cambió y empezó a ser Nueva York, ¿sí? Entonces vamos a seguir allí y vamos a ver qué es lo que pasó después.
Para explicar un poquito lo que pasó después, voy a echar mano a un filósofo estadounidense que se llamó, ya fallecido, que se llamó Arthur Danto. Él tiene un texto muy interesante del arte contemporáneo. Arthur Danto, por ejemplo, va a dar una fecha de nacimiento al arte contemporáneo, que es el año 1964, es el año en que Andy Warhol expone por primera vez la caja de jabón en polvo. Todos sabrán que es una caja, digamos, de jabón en polvo, que era digamos, una caja de una marca muy popular en los supermercados, una imagen muy reconocible dentro de la cadena de consumo. Y Arthur Danto va a decir que él observa que aquí es donde nace el arte contemporáneo. Vamos a ver por qué. Hay una cosa fundamental que señala Danto. La caja que vemos en sus dimensiones y en su apariencia a una caja de las que se vendían en ese momento en el supermercado. Pero hay un detalle no menor, que esto, a diferencia de la obra de Duchamp, ¿sí? Donde Duchamp se servía de un objeto de uso corriente, ¿no? Como ser un portabotellas, un mingitorio, y lo ponía tal cual como era adquirido en la ferretería o donde fuera, lo ponía en el lugar de obra de arte. Acá lo que vamos a ver es que esta caja no es la misma caja que se vende en el supermercado, que se vendía en el supermercado. La apariencia, o sea, la percepción nos dice que es idéntica, pero no. ¿Por qué? Porque Andy Warhol, bajo la obra, es una serigrafía en tinta sobre pintura sintética de polímeros de madera. Es decir, es sobre madera, perdón. Es decir, la obra no es la caja, es la construcción de una caja que es perceptiblemente idéntica a la caja del supermercado. Y eso marca una diferencia enorme para Danto. Él va a hablar, no vamos a ahondar mucho en esto, pero él dice que esto no es menor. Lo que sucede es que hay objetos que son iguales a mi percepción, pero uno es una caja dentro de la cadena, digamos, de uso, de comercio y de distribución, y lo otro es una construcción del artista. Y esto, para Danto, marca una gran diferencia. Él lo que dice es, ¿qué pasa con el arte contemporáneo? El arte contemporáneo, dice Danto, me obliga a hacer un giro radical, ¿sí? El cambio que propone el arte contemporáneo es realmente radical, o sea, no es un ismo más, como sucedió en la modernidad, ¿no? Tenemos el futurismo, el cubismo, el dadaísmo. Fue una época, digamos, el siglo XX, sobre todo los principios del siglo XX, de todos los ismos. Acá estamos hablando con el arte contemporáneo de una ruptura radical en la que dice Danto, tenemos que hacer un giro enorme desde la experiencia sensible a la que estábamos acostumbrados frente a las obras, percibirla sobre todo visualmente. Tenemos que hacer un cambio, un giro hacia el pensamiento, dice Danto. Y ahí es cuando aparece
este tema de la necesidad del discurso en torno a la obra de arte contemporánea. O sea, nuestros sentidos no nos alcanzan para dar cuenta de la obra. Volviendo a César Aira, ¿no? César Aira dice, César Aira se confiesa un fanático de una revista que es la revista mundialmente más famosa sobre arte, que es Art Forum, tal vez la hayan oído nombrar o la hayan leído. César Aira dice, yo me siento a mirar la revista Forum y no hay ninguna de las imágenes que aparecen sobre obras de arte contemporáneo me alcanzan ni me sirve para comprender o llegar a la obra. Siempre necesito para poder llegar plenamente a la obra. No me alcanza con lo que veo en una fotografía. Cosa que sí nos pasaba antes. Nosotros veíamos una reproducción de la Gioconda, una reproducción de Las señoritas de Aviñón de Picasso. La sola imagen, más allá de muchas variaciones a lo perceptible que tienen que ver con el color, con las dimensiones, sin embargo sí nos puede alcanzar lo visual para llegar a la obra. No es así en el arte contemporáneo. Entonces Danto va a decir que los artistas en este nuevo periodo contemporáneo, lo que va a ocurrir es que el artista pone en cuestión la propia obra de arte. Y que a lo que se asciende en esta nueva etapa es a la propia reflexión filosófica sobre qué es el arte. ¿Sí? Por otra parte, otro de los señalamientos que hace Danto es que, a diferencia del arte moderno, que siempre fue combativo, que siempre se opuso al arte tradicional, al arte de los grandes maestros, el arte contemporáneo en el arte contemporáneo no existe esta oposición. El arte contemporáneo, él dice, aparece sin logo y sin bandera. O sea, el artista contemporáneo no se embandera en ninguna crítica, no se embandera en ninguna batalla que tenga que librar. Al contrario, el artista contemporáneo, como habíamos dicho antes, se sirve de las obras de arte moderno para sus propias producciones. Uno de los artistas a los que refiere Danto y una de las corrientes que hubo posteriores al expresionismo abstracto en pintura fue el arte conceptual. El arte conceptual es aquel arte que está basado más que nada en la idea del artista, ¿sí? Una obra de arte conceptual, no necesitamos ser testigos, no necesitamos ser público directo. Tal vez una obra de arte conceptual podemos acceder a ella con que nos cuenten simplemente la idea que tenía el artista. Y uno de los grandes artistas norteamericanos conceptuales fue Joseph Kosuth. Él hablaba de investigar la naturaleza del mismo arte. ¿Sí? Joseph Kosuth fue uno de los más duros, por así decirlo, artistas conceptuales, muy ligado a la semiología y a las corrientes filosóficas analíticas que corrían por aquel tiempo en Estados Unidos. Fue el autor, por ejemplo, de esta obra. Esta obra es, digamos, paradigmática del arte conceptual, que se llama Una y tres sillas. Esta obra, fíjense, que fue hecha un año después de la obra de Warhol, de las Brillo Box. Esta obra se llama Una y tres sillas, y fíjense que indaga en el significado de una cosa tan común para nosotros y tan incorporada como objeto cotidiano. Tenemos una silla. ¿Qué hace él? Él expone
digamos, una silla, el objeto silla, junto a la fotografía, la imagen de la silla, y del otro lado coloca la definición del diccionario de la palabra silla. Entonces un poco nos pone en una situación de pensamiento, reflexión, o sea, no nos queda otra posibilidad. Aquí no hay, más allá de que podamos apreciar de algún modo de qué manera está construida esa silla, de qué material está ella, digamos, la obra apunta a ponernos en reflexión frente a un concepto, en este caso, que es la palabra, el objeto, la imagen de una silla. Danto pone al arte contemporáneo muy como disparador, digamos, del arte contemporáneo muy cerca del arte conceptual, ¿sí? Aquí también, como para salir un poco del ámbito de Estados Unidos y de la filosofía analítica a la que perteneció Danto, me gustaría compartir algunas ideas de otros dos teóricos, historiadores y filósofos del arte, en este caso Alain Badiou, que es un filósofo francés. Fijémonos cómo, así como el arte contemporáneo tiene esta característica de deslímite, de uso de técnicas múltiples, de objetos de la vida cotidiana. También los teóricos dan cuenta de un discurso para dar cuenta del arte contemporáneo de acuerdo a su propio análisis. Para Badiou, el arte contemporáneo sí lo plantea en términos de combate, no así tanto, ¿no? Como veíamos recién. Badiou va a decir, en el periodo anterior había artes precisas y definidas, ¿no? Lo que veníamos hablando. El arte se reducía, por así decirlo, a la pintura, a la escultura, al grabado, y ahora lo que tenemos es que lo contemporáneo también él lo va a definir en términos de combate lo contemporáneo, dice Badiou, esta separación de géneros. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo, la obra de arte contemporáneo, muchas veces, la mayoría de las veces, no la podemos definir técnicamente de una sola manera. Porque el artista contemporáneo echa mano y mezcla en una misma obra, en una misma producción. Esa es otra salvedad que le quería hacer. Muchas veces, ahora en lo contemporáneo hablamos de producciones contemporáneas, hablamos de la producción de un artista en vez de hablar de obra, ya que obra nos remite a ese objeto único, ¿sí? Y cerrado. El artista contemporáneo dice, va a echar mano en una misma obra probablemente a la pintura, la escultura, la música, la poesía, todo junto. Dice Badiou también que hay una renuncia a la permanencia de la obra. Eso ya lo habíamos comentado hace un ratito. O sea, la obra de arte contemporáneo muchas veces, la mayoría de las veces, se muestra como frágil, momentánea, perecedera, ¿no? Esto va totalmente en contra, dice Badiou, de lo que tradicionalmente fue el arte, ¿no? Esa idea de eternidad, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la escultura clásica griega, ¿no? Esa cosa de permanencia, de eternidad, de belleza trascendente y de belleza universal. El arte contemporáneo se encuentra en las antípodas, ¿no? De todo esto. Y después quería comentarles también, como para hacer una reunión de distintos pensadores, les traigo a una historiadora del arte argentina, que es Andrea Giunta, que probablemente la conozcan. Es una historiadora del arte muy, muy influyente, a nivel incluso internacional.
ha escrito varios libros, y ella en un artículo se dedica también al arte contemporáneo, hace su propio análisis, y ella dice que el arte empezó a cambiar justamente a partir de 1945. Y hace un señalamiento con el cual yo estoy muy de acuerdo, y ahí se nos integra Duchamp, pese a la distancia, ¿no? Temporal. Andrea Giunta va a decir que la contemporaneidad tiene más que ver con una condición que con una definición. O sea, hay ciertas características, ciertas formas en los procederes del arte contemporáneo que tienen más que ver con eso, con una condición, ¿sí? Con una manera de estar en el mundo, por así decirlo, que con un... O sea, el arte contemporáneo tiene como característica esta cosa de estar todo el tiempo en... Como decía, hay un artista argentino conceptual que es Roberto Jacobi, ¿no? Que él siempre dice, el artista siempre está en fuga por transformación. Cuando uno quiere calificarlo al artista contemporáneo, el artista ya se fugó y ya hizo otra cosa diferente. Y creo que esto es muy, muy del lenguaje contemporáneo. Y otra de los pensamientos de Andrea Giunta, ella dice, los medios de creación artística, acá vuelve a decir, coincide con Alain Badiou, se superponen, los materiales se superponen y coexisten. Dice, se trata de un arte expandido en distintas zonas de la vida social. Y acá vemos este deslímite, ¿no? Del arte contemporáneo, ya que son distintas zonas de la vida social, lo que hacen al arte, como dice ella, desmarcado, posautónomo. ¿Por qué posautónomo? Porque la autonomía de una disciplina tiene que ver con sus propias reglas y sus propios límites dentro de un campo cerrado. El arte contemporáneo dio por tierra todos esos límites ya hace mucho tiempo y se inserta en distintas zonas de la vida social, en la psicología, en la política, ¿sí? Muchas veces hay, digamos, artistas en los que es difícil saber si su acción tiene que ver con una transformación social o esa acción tiene que ver con mostrar un hacer artístico. Es muy difícil poner los límites al arte contemporáneo, porque no sabemos bien, o sea, hagámonos como esta idea de cuando tomamos un puñado de arena, ¿no? Y decimos, tengo este puñado, pero el puñado se empieza a escurrir, y hay un momento en que no podemos asir eso que está compuesto de tantas partículas tan pequeñas que se nos escapan. Es un poco así lo que sucede con el arte contemporáneo. Yo acá les puse un mapita como para, no sé si está un poco chiquito a lo mejor, pero quiero marcarle los puntos que hemos tocado. Este es un mapita muy divertido que ha hecho un periodista especializado en arte inglés que se llama Will Compertz, y él lo que hizo fue este mapita, que es análogo, es un mapita del arte, pero es análogo al mapa de las líneas de subte de Londres. Entonces lo que él hace es, digamos, en este mapa hay confluencias, hay líneas paralelas, hay cruces, derivaciones, y lo que yo un poco quiero mostrarles es, cuando hablamos de arte contemporáneo, estamos hablando de lo que sucede de esta línea, llegan acá a verlo, y nosotros estuvimos tocando estos puntos. Aquí estamos, en este punto, estamos con el ready-made de Duchamp, ¿sí? Y fíjense cómo estas líneas, cómo el ready-made siempre va yendo, ¿no? Va conectando el ready-made
así como el surrealismo, que no lo hemos tocado, pero está totalmente conectado a la época y a las intenciones. Y bueno, y ahí vamos al expresionismo abstracto. Fíjense que estas son las líneas medias, ¿no? Líneas que se van empalmando, ¿no? Líneas como rectoras. El expresionismo abstracto tenemos acá tenemos el pop art que veíamos en Warhol, y acá un poquito más adelante el conceptualismo, ¿no? Y de ahí en más, en fin, vamos hasta este límite, por así decirlo, en que empieza el arte contemporáneo. Es interesante tener este mapita como para ver en qué momento estamos del recorrido, ¿no? Después les hice esta listita, digamos, de palabras clave del arte contemporáneo. Una de ellas es reproductibilidad técnica, de eso a lo mejor han oído hablar. José Jiménez, que es uno de los teóricos que vimos algún pensamiento de él, es el que hace hincapié en esto cuando habla de la forma en que fue reproducida millones y millones de veces una obra tan emblemática como la Gioconda, y cómo la Gioconda pasó de ser una obra única, sagrada, cuidada, dentro del ámbito de un museo, que es como, no deja de ser un ámbito análogo a una gran catedral, ¿no? Donde cómo la imagen de la Gioconda se hizo popular, ¿no? Se usó tantas veces hasta para ilustrar alguna lata de dulce de membrillo, o en fin, mismo hemos hecho referencia, Duchamp tomó esa imagen y la modificó de una forma burlona, irónica. Esa es una de las características, alguna de las palabras clave. Y una palabra clave en el arte contemporáneo es el cualquier cosa. El cualquier cosa lo ha definido Danto. Danto llegó a la conclusión de que en el arte contemporáneo, literalmente, cualquier cosa puede ser una obra. Y cuando decimos cualquier cosa, es cualquier cosa. Y esto nos lo demuestran los artistas contemporáneos todo el tiempo. Otra de las palabras claves ya la habíamos visto, que son la apropiación. Eso también es un tema para verlo más en detalle tal vez, pero la apropiación podemos verla solamente teniendo este ejemplo de la Gioconda con Duchamp, la cita, ¿sí? Citar las obras del pasado, eso es muy del arte contemporáneo, y después la palabra discurso. Pensemos en que la figura del curador aparece de la mano de la irrupción del arte contemporáneo, porque se hicieron necesarios los discursos en torno a la obra para que digamos, el público no quedara tan perdido delante de la obra de arte contemporáneo. Otra de los términos que hemos visto, posautónomo, ¿no? Esta pérdida de límite, esta pérdida de autonomía. Y hay otra característica que es la horizontalidad, esta pérdida de lo que fue la modernidad. Pensemos en la modernidad, siempre hubo esta idea de centro y periferia. Siempre durante la modernidad, después Nueva York, pensemos que los artistas argentinos, pensemos, digamos, en Petoruti, qué sé yo, por ejemplo, todos viajaban a formarse con los grandes maestros, o sea, el centro era otro. En este momento, durante el periodo del arte contemporáneo, esa idea de centro y periferia se desdibuja. De hecho, lo hemos visto con Adrián Villarrojas. Adrián Villarrojas es un artista que vuelve a Rosario cada tanto, pero viaja y hace una obra en Tullerías, en París, y viaja y hace una obra en el MoMA. O sea, el artista se ha transformado en
por decirlo así, multinación, no tiene una sola patria el artista, ¿no? El artista es internacional. Otra de los términos en cuestión, de los que podríamos, digamos, desarrollar bastante de cada uno, ¿no? Todo el tiempo los teóricos están detrás de una definición de lo que es el arte contemporáneo, pero realmente eso, por suerte, digo yo, no se logra. Siempre el arte contemporáneo abre, se disgrega, entonces está muy, muy escurridizo a las definiciones, por eso se habla de una situación desdefinida, hay una heterogeneidad, como vimos, de materiales, de recursos, de espacios, o sea, ya, digamos, se ha perdido, digamos, esa cuestión única de la obra, una desmaterialización de la obra, lo hemos dicho también con el tema de la obra Villar Rojas, entra en juego el contexto, no solo la obra, sino el contexto donde se ubica la obra o se piensa la obra. También tenemos lo que les decía recién, ¿no? La curaduría como necesidad. El curador, digamos, lo que hace es armar un discurso en relación a las obras. Y después otra característica muy, 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 muy propia del arte contemporáneo es la proliferación de bienales. La Bienal es una institución, por así decirlo, muy, muy, muy apegada, muy, muy unida al arte contemporáneo. Las bienales, bueno, no en este momento, digamos, en las que se han suspendido todas las actividades, pero es impresionante. Hay una página donde hay un mapa de bienales a nivel mundial y es una cosa impresionante cómo han proliferado las bienales en las que, digamos, se reúnen las obras de arte contemporáneo bajo un gran paraguas de discurso. Muchas veces los artistas se quejan de que la figura del curador ha crecido mucho, y lo que ocurre es que el curador lo que hace es instrumentalizar las obras, o sea, las toma y las ubica y da cuenta de ellas y las define a conveniencia de su discurso, con lo cual ahí también hay una suerte de conflicto. Y otra de las palabras clave que también da para todo un desarrollo es la inclusión de un tipo de arte que desarrolló, este concepto lo desarrolló un filósofo francés y curador francés que se llama Nicolas Bourriaud, que tiene que ver con el arte relacional. El arte relacional es aquel arte que propone al espectador una suerte de encuentro, y no solo una suerte de encuentro, sino que le propone al espectador tener una parte activa, ¿sí? No ser solo un observador pasivo de la obra, sino intervenir de manera activa en la obra. ¿Sí? Ese también es un concepto muy relacionado al arte contemporáneo. Bueno, vamos a ir finalizando con este ejemplo. Con este ejemplo, una noticia que salió hace unos años, hace unos pocos años en un diario. El título decía: confunden una obra de arte con basura y la barren. ¿Sí? O sea, el arte contemporáneo ha irrumpido, como dice la frase de Andrea Giunta, ¿no? El mundo real irrumpió de tal manera en el mundo de la obra y viceversa, la obra en el mundo del arte, la obra de arte en el mundo real, que muchas veces sucede esto. Por ejemplo, esta fue una performance en la que hubo una suerte de fiesta,
Y lo que quedó como obra, lo vemos del lado izquierdo de la pantalla, son los restos, los vestigios de esa acción que quedaban como obra. Ahora, la persona que contratada para la limpieza de ese lugar, bueno, una cantidad enorme de desechos, basura, y se encargó de ellos y los mandó a la basura. Esta es otra obra que da cuenta de esta heterogeneidad, de esta multiplicidad, de este agobio a veces, ¿no? De elementos que nos propone la obra. Esta es una obra en una de las galerías, por decir la galería más influyente de arte contemporáneo acá en Buenos Aires, que es la Galería Ruth Ben-Sakar. Todo el espacio, esa galería en ese momento tenía 2 espacios. Uno de los espacios estaba totalmente tomado por esta obra de un artista argentino, Leopoldo Sol, una obra que se titulaba La mañana del mundo. Y como verán, bueno, es lo que podríamos llamar horror vacui, ¿no? O sea, es un agobio de estímulos, ¿no? De desechos, de colores, de aparatos en funcionamiento, y creo que son los vestigios, ¿no? Los que componen la obra. El espacio era grande, uno podía sentarse, en fin. La obra de arte contemporáneo nos sumerge en esta cuestión. Bueno, creo que como idea me gustó mucho para pensar en hacer este mini avance sobre lo que es el arte contemporáneo. Me gustó hacer hincapié en los escritos de César Aira, porque el teórico del arte es interesante ver cómo recurre muchas veces a la experiencia personal e íntima para dar cuenta de las obras de arte contemporáneo. Y yo creo que eso funciona muy bien. Funciona muy bien porque son escrituras muy auténticas, y que lejos de cerrarse en una opinión personal, abren mucho a acercarnos a lo que es el arte. Y a mí lo que me pasa es que con cada autor hay algo que me resuena. Bueno, por ahí, Virginia, bueno, para que no se haga tan largo, podemos dejar acá con estas ideas. Bueno, acá hay una pregunta, Romy, no sé si querés preguntártelo vos personalmente. Yo mientras voy a deshabilitar la pantalla para que podamos vernos todos. Ahí estamos. Bueno, felicitarle ante todo porque me pareció una exposición muy, muy enriquecedora para todos nosotros. Por supuesto que tendrá, no sé, sin saber mucho del tema, pregunto sobre el surrealismo, dónde se encaja dentro de este arte contemporáneo, y si existe también un movimiento literario que acompañe al arte contemporáneo, ya que, como usted explicó, no había pintura, o sea, cualquier cosa puede ser arte, las letras podrían entrar también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es buenísima la pregunta, porque es cierto, lo que nos está pasando ahora, que para mí se han volcado muchos de ellos. Les aconsejo, si quieren ver, por ejemplo, ejemplos de escritura de artistas, cómo la escritura y la literatura se va asociando al arte contemporáneo.
conocerán, a lo mejor ustedes, a un fotógrafo santafesino radicado en Buenos Aires que se llama Marcos López. Marcos López comenzó su carrera como fotógrafo, pero después, por necesidad, no por una cuestión de acoplarse al arte contemporáneo, por una cuestión de vigencia, ni nada de eso, Marcos López lo que hizo fue empezar a abrir cada vez más este tema, empezó a dibujar, empezó a publicar en Facebook. Él decía que Facebook era su propia publicación, y Marcos López realmente escribe de una manera yo diría desde lo visceral, desde lo personal, pero da cuenta del mundo de una manera. Yo les aconsejo, si quieren googlear, por ejemplo, hay una revista que se llama Orsay, él colabora en esa revista, ha hecho de estas, digamos, unas crónicas durante esta cuarentena muy interesantes, a las que une a la escritura la imagen de sí mismo, en la que construye barbijos muy personales, muy extravagantes, y ahí es donde se mezcla la literatura, o sea, lo literario. De hecho, él está haciendo letras en la academia, no me sale el nombre en este momento, dirigida por, bueno, se me fue, García Márquez. Él fue aceptado, digamos, para estudiar letras allí, pero eso lo apasionante del artista contemporáneo es esta diversidad que no se disuelve en la nada, es una diversidad que logra una contundencia, desde mi punto de vista, ¿no? En muchos artistas que yo personalmente, ¿no? Admiro. Marcos López es un caso en el que la literatura y el arte no se pueden disociar. En cuanto a lo que me preguntás de las letras, me hace acordar hay una ya fallecida, estoy con los nombres, unas posautónomas. Justamente en la literatura hay un devenir muy, muy parecido al devenir del arte contemporáneo, donde la figura del escritor, y en el caso del arte contemporáneo la figura del artista, se hacen absolutamente presentes. O sea, en el sentido de que su biografía, su manera de vivir la vida, sus experiencias, se muestran plenamente en la obra. Eso ocurre, hay un paralelismo. O sea, ocurre tanto en la literatura como en el arte contemporáneo. Está ese giro, ¿no?, en el que el artista no es solo el artista, sino que es el artista y su vida, porque muchas veces la obra está tan ligada a la vida personal que es indivisible. O sea, bueno, eso por un lado. Y en cuanto a lo que me preguntabas del surrealismo, el surrealismo es un caso raro, entre comillas, porque en todo este raconto, por ejemplo, hecho por grandes críticos de la modernidad, ¿no?, sobre los movimientos que han influido en el progreso de la pintura y demás, siempre al surrealismo se lo ha dejado de lado, porque el surrealismo no fue considerado históricamente como lo suficientemente consistente e importante como para constituir un eslabón en ese devenir evolutivo. Lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque el surrealismo a qué estuvo agarrado, o sea, a qué estuvo ligado, a los sueños, ¿no?, al inconsciente, y eso pensemos que está totalmente enfrentado a los ideales de la modernidad, que tenían que ver con una supremacía de la razón. Entonces, todo aquello que venía de los sueños, del inconsciente, fue como descartado, ¿no? Eso no quiere decir que el surrealismo no tenga
su presencia y su, digamos, pero dentro de lo que es la historia y la idea de progreso, siempre estuvo hecho a un lado, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. La verdad que fue muy interesante la charla. Te agradezco infinitamente que nos haya dado la oportunidad de reunirnos acá y contamos todo esto que sabes de una manera tan sencilla, tan sencilla para algo tan complejo. Así que yo te quería agradecer en nombre de la Municipalidad de Curitiba y de todos los puertorriqueños que estamos acá, y yo sé que hay personas de otras ciudades también que están participando de este encuentro, así que muchas gracias, Liliana. Bueno, no, al contrario, un placer para mí hablar de algo que me apasiona tanto y bueno, lo único que, bueno, esto de no, a mí siempre me gusta saber digamos, de la audiencia o de los alumnos, ¿no? En las clases, me gusta saber un poco si conocen, si no conocen. Bueno, traté de hacer una charla más o menos con algunos datos históricos, pero un poquito así, espero haber cumplido con el objetivo de haber podido llegar a todos.